muy breve resumen de lo que vimos la semana pasada, con una afirmación vital en torno a nuestra fe. Es una afirmación tajante en torno a lo que nosotros creemos. Las Sagradas Escrituras, así inicia el párrafo 1 del capítulo 1, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Esa es la afirmación con que inicia nuestra confesión de fe, y es una excelente afirmación en torno a lo que nosotros creemos. La Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Ahora, enfatizamos que la confesión de fe se forjó al fuego de la controversia. Eso lo enfatizábamos, y eso es muy importante al entender la forma en que la confesión de fe se expresa. En este caso particular, o en el caso de la Confesión de Fe Bautista de 1689, ese fuego de controversia principalmente se centró en mostrar y desvirtuar los errores de la Iglesia de Roma. Por ejemplo, esta afirmación con que arranca el párrafo 1 de la Confesión de Fe es una refutación a la posición de la Iglesia de Roma, que enseñaba y sigue enseñando que la Iglesia no solo recibe de la Escritura la revelación de Dios que se necesita para conocer a Dios y ser salvo, sino que a través de la creación, lo que se conoce como la revelación general, los hombres, las personas de la iglesia tienen la capacidad de conocer verdaderamente a Dios y conocer su voluntad salvadora. Eso lo afirma la Iglesia de Roma. Y básicamente vimos que la confesión de fe niega eso, por eso arranca diciendo que es la única regla suficiente, segura e infalible. Por eso la segunda parte que estudiamos la semana anterior decía: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan al hombre sin excusa, no obstante no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Así que la segunda parte que estudiamos la semana pasada de ese párrafo 1 del capítulo 1 de la Confesión de Fe, enfatizaban que la revelación general no es suficiente para darnos a conocer verdaderamente a Dios y para enseñarnos su voluntad en torno a la salvación. Ahora, enfatizábamos, y también de una forma u otra lo hace esta parte del párrafo, diciendo que no es suficiente porque no sea suficiente en sí misma, sino que no es suficiente es por la condición en pecado en que se halla el hombre. En ese sentido es que no es suficiente. El hombre, conociendo de una manera irrefutable que Dios existe y algunos de los atributos de Dios en torno a la creación, eso es inobjetable, como lo expresábamos la semana pasada, niega la verdad. El hombre toma esa verdad de esa revelación general, es decir, la creación misma, niega esa verdad y lo que hace es tergiversarla y dando culto a la criatura antes que al Creador. Y veíamos toda la exposición escritural en torno a enfatizar ese aspecto. Así que mostrando que sí, la revelación general, si no estuviéramos en un estado caído, sería suficiente, pero en este estado caído no es suficiente para el hombre, lo que hace la confesión es mostrar la necesidad entonces de la revelación especial, es decir, la revelación que Dios ha dado directamente a su pueblo y que está reflejada, está registrada en las Sagradas Escrituras. Y es por eso que la confesión de fe continúa en torno a ese aspecto, al registro de la revelación especial de Dios, es decir, la revelación directa de Dios a su pueblo, cuyo registro están en las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a ver esa segunda parte final del párrafo 1 del capítulo 1, que sigue diciendo: por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad,
lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Básicamente lo que hace esta segunda parte del párrafo 1 es mostrar la necesidad de las Escrituras en torno a conocer la voluntad de Dios, en torno a conocer a Dios. Y vamos a estudiar paso a paso esta segunda parte del párrafo 1 del capítulo 1. Y básicamente lo que dice esta segunda parte son dos aspectos. Que la revelación de Dios directa a su pueblo, que es necesaria para la salvación, están registradas en las Escrituras, y que las Escrituras se hacen muy necesarias porque Dios ya dejó de revelar a su pueblo. Dios ya dejó de revelar a su pueblo. Su revelación en torno a la salvación está registrada en las Escrituras. Básicamente eso es lo que enseña esta segunda parte del párrafo 1 del capítulo 1. Así que vamos a estudiar paso a paso esta segunda parte. Lo primero que afirma entonces la confesión de fe en esta segunda parte es el periodo de revelación y formas. Mira que dice: por tanto, agradó al Señor. Estamos posicionados en la parte B del párrafo 1 del capítulo 1 de las Santas Escrituras en torno a nuestra confesión. Dice: por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diferentes maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia. Miremos rápidamente, no nos podemos quedar en torno al tiempo, cómo es que Dios se revelaba o se ha revelado, se reveló a su pueblo en épocas distintas. Tenemos, por ejemplo, que Dios se reveló a su pueblo en épocas pasadas directa y audiblemente. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en los relatos de Noé, en los relatos de Abraham, en los relatos de Job, en los relatos de Moisés. Por ejemplo, y voy a dar varios pasajes, si ustedes quieren los anotan. En Génesis 6:13 dijo: pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Eso es una revelación directa, audible en torno a Noé. Éxodo 33:11 dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Era una comunicación directa de Dios con Moisés. Por ejemplo, cuando se le fue dada la ley al pueblo, el pueblo, escuchando la voz de Dios, dijo en Éxodo 20:19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tuvieron temor de esa forma audible en la cual Dios se comunicaba con su pueblo. Así que básicamente encontramos que en el pasado Dios se reveló a su pueblo de una manera audible y directa. Después, y posiblemente a partir de este Éxodo 20:19, cuando el pueblo dice que no sea directamente con ellos, sino a través de un mediador, vemos que Dios revelaba su voluntad a su pueblo a través de visiones, a través de sueños, principalmente a través de los profetas. Por ejemplo, en Isaías 6:1 está el profeta Isaías y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Claramente viendo una visión a la cual se le iba a dar un mensaje a Isaías. Así que vemos que Dios se revelaba a su pueblo de una manera anterior, de una manera audible y directa, también después a través de sueños, de visiones, principalmente a través de los profetas. Pero la manera más plena en la cual Dios se ha revelado a su pueblo es a través de la persona del Señor Jesucristo, la revelación plena de Dios. El Señor Jesucristo le dice a Felipe, que le pregunta: muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le contesta: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Así que en esa revelación directa que el Señor ha dado a su pueblo, si nosotros nos alejáramos y pudiéramos ver todo el bosquejo de ese plan de revelación directa de Dios con su pueblo, veríamos que se va desarrollando hasta llegar a la persona del Señor Jesucristo, la revelación plena y maravillosa de Dios. ¿Qué otra revelación podría necesitar el pueblo de Dios si en la persona del Señor Jesucristo está la culminación de la revelación de Dios en torno a su voluntad y en torno a la salvación? Así que cuando esta segunda parte del párrafo 1 arranca diciendo que Dios se reveló en distintas épocas y de diferentes maneras, claramente muestra ese proceso de revelación.
Ahora, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, como inicia la carta a los Hebreos, el autor de Hebreos hace esta referencia precisamente a esto que arranca afirmando el párrafo en la segunda parte. Dice lo siguiente el autor de Hebreos: Dios, y nótese el tono en pasado que habla el autor de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, nótese el tono en pasado en que habla el autor de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que tenemos a través de este versículo la total desarrollo de la revelación de Dios en torno a su pueblo. Y la culminación de esa revelación es en torno a la persona del Señor Jesucristo. Eso es claramente reflejado en un resumen de 2 versículos como este Hebreos 1, 1 y 2, pero es el reflejo de lo que grita la Escritura. La revelación plena de Dios se halla en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, viene la pregunta que debemos que hacernos en torno a esa verdad. ¿Dónde está registrada esa revelación directa que Dios ha dado a su pueblo? ¿Dónde la encontramos? En la Biblia, en las Sagradas Escrituras. De una manera u otra, esto ya grita la necesidad de las Sagradas Escrituras en torno a conocer a Dios, en torno a conocer la voluntad de Dios. Porque ese proceso de revelación que culmina en la persona del Señor Jesucristo, en su obra, se haya registrado en la bendita palabra del Señor. De allí que la confesión entonces continúe afirmando. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Esta parte del párrafo, después de haber afirmado ese proceso de revelación y de una manera u otra esa culminación de revelación en la persona del Señor Jesucristo, como Hebreos 1, 1 y 2 lo afirma, después muestra el propósito de la escrituración, el por qué se dejó por escrito esa revelación. Y aquí hay muchos aspectos que esta parte del párrafo nos enseña el por qué se dejó por escrito esa revelación. Yo les hago esta pregunta retórica, es claramente, se puede responder. ¿Qué tal esa revelación directa de Dios que es necesarísima porque la revelación general es insuficiente por la condición caída del hombre? ¿Qué tal si esa revelación directa de Dios con su pueblo se hubiese dejado en las manos de una transmisión oral? Como de una manera u otra, la Iglesia de Roma afirma con la supuesta tradición apostólica que hay una revelación que no está en la Escritura, pero que se transmite a través de la Iglesia a su pueblo. ¿Qué tal si eso se hubiera dejado en las manos de la transmisión oral? ¿O qué tal si se hubiese dejado al subjetivismo de revelaciones particulares, como afirmaban cuando se escribió la Confesión de Fe los anabaptistas extremos, o como al día de hoy afirman muchos que reciben revelaciones directas? Se deja al campo del subjetivismo, del particularismo. Sería muy peligroso ese aspecto de esa revelación directa de Dios a su pueblo que quedara en una transmisión oral o a través de una revelación particular, algo muy, muy subjetivo. De allí que la Confesión de Fe diga: para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia. No tendríamos seguridad si no hubiese quedado por escrito la revelación directa de Dios con su pueblo. Así que vamos a ver qué determina o qué nos enseña esta parte del párrafo. Primero nos enseña la necesidad de preservación y propagación. Hay una ciencia humana que se llama la crítica textual. La crítica textual es una ciencia que hace un estudio de los escritos antiguos. ¿Qué tan grado de verdad, de certeza tienen los escritos que nosotros tenemos al día de hoy, que son muy antiguos? A pesar de no ser una ciencia desarrollada por personas creyentes, la crítica textual tiene la obligación de afirmar
que la Biblia, nuestras santas escrituras, es el documento antiguo mejor preservado de cuanto documento o libro exista en toda la historia de la humanidad. Y es impresionante, y por cuestiones de tiempo no tenemos aquí la posibilidad de entrar al desarrollo de las comprobaciones que se hacen, pero nosotros tenemos la mayor cantidad de manuscritos y la más antiguos manuscritos que cualquier texto antiguo pueda tener, pero en un grado mucho más grande que el que le pueda llegar a seguir. Así que de una forma u otra, aún la ciencia humana comprueba que la preservación de las escrituras es maravillosa, y nosotros sabemos que sin lugar a dudas Dios ha preservado su santa palabra, lo cual de una manera u otra también nos muestra su necesidad en torno a que Dios ha intervenido para preservar su bendita palabra. Así que una ciencia como la crítica textual también puede afirmar la preservación maravillosa que tiene la Escritura. La preservación de ese registro divino, podemos encontrar un ejemplo de la necesidad de hacerlo en las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 15. Pedro dice, escribiéndole a la iglesia, sabiendo Pedro que próximamente iba a morir, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, sus enseñanzas. Y más adelante continúa diciendo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también, dice Pedro, yo procuraré con diligencia después de mi partida, que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Esa era la necesidad de la preservación de las enseñanzas de esa revelación divina, en este caso a través de los apóstoles, acerca de la persona y obra del Señor Jesucristo. Pedro mismo afirma la necesidad de preservarse. Yo no sé cómo voy a hacer, o más bien lo que les he enseñado, voy a buscar la manera de que quede registrado para que ustedes se puedan alimentar continuamente de ello. Ahora, en torno a la propagación, porque estamos en el punto de preservación y propagación, las palabras del apóstol Pablo nos sirven para este aspecto. Cuando Pablo escribía a una carta a una iglesia, les enseñaba que la iglesia en la región donde se recibía debía, después de estudiarla, después de leerla, enviarla a otra iglesia, o que otra iglesia tuviese en otra región la posibilidad de leerlo. Eso nos muestra la necesidad de propagación de esta revelación que Dios daba a su pueblo. Pablo dice en Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Así que se muestra la necesidad también de la propagación de la revelación divina que los apóstoles dejaban por escrito. Ahora, mis hermanos, una vez más, sin preservación ni propagación no se hubiese podido realizar un registro claro que la iglesia pudiese tener en torno a la voluntad dada por Dios. Pero la confesión sigue diciendo, y para un establecimiento y consuelos más seguros de la iglesia. Y volvemos con la pregunta, ¿qué tal que no tuviésemos un registro por escrito de la revelación directa de Dios, y que hubiese quedado solo en la transmisión oral o en las revelaciones supuestas particulares que Dios le da a una persona? No tendríamos seguridad en torno a la verdad de Dios, no tendríamos seguridad en torno a la voluntad de Dios, en torno a la salvación. Como la semana pasada enfatizábamos, los romanos, los papistas enseñan lo siguiente en torno a dos modos distintos de la transmisión de la voluntad de Dios, de la verdad. En el artículo 82 dicen, de ahí que resulta que la iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, dice, no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado. Y así las dos, cuando habla de las dos, es escritura y tradición apostólica, es decir, esa transmisión oral, y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Eso lo afirma la Iglesia de Roma, dándole la misma importancia a una revelación que no está por escrito, a una revelación que ellos traen y dan
en el desarrollo de su historia. Ustedes por eso deben saber que la Iglesia de Roma promulga muchas doctrinas que no tienen un soporte escritural, muchísimas doctrinas que no tienen un soporte escritural, porque ellos se dan el derecho de tener esa capacidad porque tienen esa supuesta revelación transmitida de generación en generación y que la iglesia tiene el derecho de hacerlo. Miren que aún ahí dentro de este artículo o párrafo 82 del Catecismo Católico colocan a la Biblia, a la Escritura, al mismo nivel de esas revelaciones. Dice, se han de recibir y de respetar con el mismo espíritu de devoción. Ahora, mis hermanos, quiero que miremos, como dice la confesión de fe, que un registro por escrito nos da un establecimiento y consuelo más seguros. Quiero que miremos la inseguridad que sería la transmisión oral de una verdad divina. La transmisión apostólica o la tradición apostólica de la Iglesia de Roma. Y vamos a verlo, un ejemplo que nos da la misma escritura de ese peligro. Los que tienen la escritura, debemos ser todos, por favor acompáñenme a Juan capítulo 21, versículo 21 y 22. El Señor Jesucristo ha resucitado. El Señor Jesucristo se ha manifestado a sus 11 discípulos. Y el Señor Jesucristo empieza a entablar una conversación con Pedro. Y dice Juan 21, versículo 21 y 22, cuando Pedro le vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Haciendo referencia a Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ahora, mis hermanos, a partir de esta conversación del Señor Jesucristo con Pedro en torno a Juan, mira lo que se creó en torno a los otros 10 discípulos, lo que creían los otros 9 discípulos en torno a lo que había enseñado Jesús supuestamente. Dice versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti. Si nosotros confiáramos en una transmisión oral, aún apostólica, se podría caer en los crasos errores como esta transmisión o tradición apostólica ocasionó, que empezó a decirse que Juan no moriría, cosa que es falsa, es errada. Ese no era el propósito, pero eso que fue lo que oralmente empezaron ellos a creer. Así que la misma escritura nos trae un ejemplo del peligro de ese tipo de transmisiones orales, aún una transmisión oral desarrollada en este caso por los mismos apóstoles. De allí que el ministro inglés J.C. Ryle dijese lo siguiente en torno a ese peligro de la transmisión apostólica que tiene la Iglesia de Roma. No hay nada más precario ni más dudoso e infundado que la inmensa pila de cosas que ha amontonado la Iglesia de Roma y que profesa respetar bajo el apelativo de tradición católica. En el momento en que el cristiano se aparta de la palabra escrita de Dios y concede a la tradición católica la más mínima autoridad, se hunde en una maraña de incertidumbre y podrá considerarse afortunado si su fe no se viene abajo por completo. Ahora, básicamente estas palabras claras de Ryle muestran lo que es la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma es una maraña de aspectos antiescriturales terrible, precisamente por no sujetarse a la única suficiente fuente de revelación divina, las Sagradas Escrituras. Y de una forma u otra, el ejemplo de la Iglesia de Roma trae el peligro del camino que recorren al día de hoy aquellas iglesias cristianas que no se aferran a la única fuente de revelación divina, la bendita palabra del Señor. Matthew Henry, el puritano, decía lo siguiente en torno a este aspecto de la Iglesia de Roma: que esto nos sirva, en torno a ese pasaje de Juan, que esto nos sirva para aprender lo incierta que es la tradición humana y la necedad de basar nuestra fe en ella. Aquí tenemos una tradición apostólica, un dicho que circulaba entre los hermanos. Eran los primeros tiempos, estaba muy difundida y sin embargo era falsa.
que poca confianza merecen esas tradiciones orales que el Concilio de Trento ha decretado dignas de la misma veneración y el mismo respeto piadoso que merecen la propia Sagrada Escritura. Es muy claro en torno a ese peligro que vemos al día de hoy. Al día de hoy vemos lo que se convirtió la Iglesia de Roma, lo que es la Iglesia de Roma y el peligro que recorren al día de hoy las iglesias que desprecian la verdad de que la Escritura es la única fuente segura, confiable e infalible de la verdad de Dios y de la fe salvadora. Así que esa afirmación de seguridad que nos da el párrafo 1 en torno al registro escrito de la verdad de Dios es maravillosa para nosotros. No dudamos de la verdad que está escrita y que no varía. Pero sigue diciendo la confesión de fe en ese párrafo 1 hacia el final, que esa escrituración nos permite ir en contra de la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Cuando se desprecia ese registro por escrito de la revelación divina de Dios, se corre el peligro de caer en las manos de estas tres entidades o características que vemos que la confesión narra aquí, contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Contra la corrupción de la carne, pues el ejemplo que acabamos de ver de lo que sucedió en torno a lo que empezó a decirse que el Señor había dicho en torno a Juan, nos muestra esa verdad. Los hombres somos falibles y podemos tergiversar una verdad o algo que el Señor Jesucristo hubiese dicho si no estuviera registrado claramente en su santa palabra. Ahora, en torno a la malicia de Satanás, hay un enemigo que quiere convertir la verdad de Dios y tergiversarla. Si no tuviéramos por escrito la verdad de Dios, estaríamos en las manos del enemigo. Es más, yo quiero mostrarles a ustedes algo que el apóstol Pablo enseña que sucederá antes de la venida del Señor Jesucristo, antes del fin. Acompáñenme a la segunda de Tesalonicenses y miremos capítulo 2, versículo 3, para que miremos las artimañas de Satanás en torno a aquellos que no se aferran a la verdad dada por Dios, que es de una manera u otra lo que expresa la confesión de fe. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía? La apostasía es la salida de muchas personas que supuestamente eran cristianas del seno de la iglesia, hasta que no venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, yo quiero que mires lo que sigue enseñando Pablo a partir del versículo 9, cuál es la artimaña de Satanás y cuál es el objetivo que tiene y cuál es el camino que recorren aquellos que no se aferran a la verdad dada por Dios, sino que se dejan engañar, en este caso, por obras maravillosas que los deslumbraron y no se aferran a la verdad escritural, en el caso de nuestro registro escrito. Dice: inicuo, cuyo advenimiento, versículo 9, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué tal, mis hermanos, que nosotros no tuviéramos un registro por escrito de la revelación directa de Dios? Estaríamos en las manos de nuestras percepciones, deslumbrados por lo que nosotros podríamos llegar a ver y no con un ancla en torno a la verdad. De allí la necesidad de la bendita palabra de Dios en torno a las artimañas de Satanás. Y también la confesión dice en torno al mundo y su malicia. Pues el mundo, un sistema contrario a Dios, claramente ha tratado de desvirtuar las Escrituras. Y eso lo podemos ver desde el inicio mismo de la fe cristiana, desde el mismo momento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí coloco de ejemplo Mateo 28, no lo voy a leer por tiempo, versículo 11 al 13, donde trató el mundo de inventar por qué la tumba de Jesús estaba vacía. Y lo que trataron de enseñar fue que los mismos discípulos habían venido y robado el cuerpo. ¿Qué tal que estuviéramos en las manos de una revelación oral o de una revelación subjetiva y particular y no tuviéramos un registro por escrito de la verdad?
no tendría nuestra fe seguridad, cosa que nos da el registro escrito de la bendita verdad de Dios. Así que el registro por escrito de la revelación divina es el medio dado por Dios para confiar en Jesucristo y así ser salvos. El registro por escrito de la revelación divina es el medio dado por Dios para confiar en Jesucristo y así ser salvos. Y la confesión continúa diciendo: le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Maravilloso, porque no tenemos una parte de la revelación de Dios, tenemos toda la revelación de Dios. Ahora, la iglesia de Roma grita a voces diciendo: eso es mentiras, porque nosotros no tenemos por escrito la totalidad de la revelación de Dios. Ellos dicen, hay una revelación general, nosotros ya desvirtuamos esa suficiencia de esa revelación general por la condición humana en pecado. Pero ellos dicen, no, ni siquiera tenemos el total registro por escrito de las enseñanzas y obras del Señor Jesucristo. Y eso es verdad. Mira lo que dice Juan capítulo 21, versículo 25. Juan, finalizando ese evangelio, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces los católicos o los romanos podrían decir: mira, la misma Biblia enseña que no todo está dejado, no todo se ha hecho por escrito, ha sido registrado. Así que ¿cómo pueden afirmar que le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad? Ahora, el mismo evangelio de Juan desvirtúa esa posición de Roma, porque claramente Juan ha enseñado en Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que tenemos por escrito se nos es suficiente en torno a la verdad de Dios y en torno a su voluntad salvadora. Así que no necesitamos otra fuente distinta, porque lo que tenemos por escrito es suficiente para nosotros en torno a quién es la persona del Señor Jesús, en torno a quién es Dios, en torno a la fe que nos lleva a la salvación. De allí que, entonces, el párrafo 1 finaliza diciendo el impacto de la escrituración, lo necesaria de esa escrituración. Y dice, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias y trae un aspecto importante y principalmente, en este caso, yendo en contra de lo que los anabaptistas extremos de la época en que se desarrolló la confesión de fe creían, que vemos al día de hoy continuar con ese movimiento de nuevas revelaciones de parte de Dios. La confesión afirma algo que creemos. Recuerden que el estudio de la confesión de fe le permite a usted, que hace parte de esta congregación, o a personas que están viendo si esta es la congregación a la cual usted debe ser miembro. Nosotros creemos tal como lo afirma la confesión, lo cual hace las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios se revelaba su voluntad a su pueblo. ¿Qué otra revelación se necesitaría que ya no esté consignada en las Escrituras? ¿Qué otra revelación se necesitaría si las Escrituras es el progreso de revelación en torno a la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra? Lo que hacen los apóstoles, ¿qué es? Dejar por escrito la obra de nuestro Señor Jesucristo y la implicación para nuestras vidas. Todo el recorrido que hacen las Escrituras de Génesis hasta Apocalipsis se centra en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué otra revelación necesitaría su pueblo? Ninguna más. De allí que vuelvo a traer Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Dentro del pensamiento judío, la venida del Mesías marcaba el final del proceso de revelación e historia. Ahora, ¿en qué periodo estamos? En un periodo expectante del regreso del Señor marcando el fin. Pero estamos desde el momento de la obra de nuestro Señor Jesucristo en los últimos tiempos, en los postreros tiempos. El plan completo se llevó a cabo. Jesucristo es la revelación plena de Dios. Así que
no necesitamos otras revelaciones, pues Dios ya no se revela, porque la revelación ya la dada en torno a la persona del Señor Jesucristo. Y esa verdad ha quedado registrada en la bendita palabra del Señor en la Biblia. Por eso, con la muerte del último apóstol, el proceso de revelación que Dios daba cesó, concluyó, porque Cristo es la revelación plena, y lo que hicieron los apóstoles es registrar la obra e implicaciones de la persona del Señor Jesucristo para la vida. El canon se cerró, Ya no hay apóstoles, porque los apóstoles tenían que cumplir ciertas características y fue un don dado por Dios a su iglesia en torno a la estructuración de ella. El mismo apóstol Pedro, en la necesidad de escoger quién iba a reemplazar al traidor, a Judas Iscariote, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto es imposible que alguien lo pueda realizar ya. Nadie puede ajustarse a estos requerimientos que el apóstol Pedro coloca al día de hoy. Así que hoy no tenemos apóstoles. La revelación cesó con la muerte del último apóstol. Pero mis hermanos, sí tenemos algo. Nosotros sí somos una iglesia apostólica, no en el sentido de una continuidad de apóstoles, pero sí en el sentido de la continuidad de la verdad apostólica, porque nosotros tenemos el registro apostólico por escrito, y el mismo apóstol Pablo lo enseñaba en Efesios 2:20. Decía: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia debe edificarse sobre ese fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mis hermanos, si hay personas aquí, que no deberían estar acá, que piensan que hay una revelación adicional a la bendita palabra del Señor, lo que está haciendo es colocando a la Biblia a su mismo nivel de revelación que piensa que existe. La Biblia no es suficiente en todo caso, y en este caso la Biblia no es absolutamente necesaria. Pero lo que narra este párrafo 1 del capítulo 1 es que la Escritura es necesaria en torno a conocer la verdad de Dios y en torno a la salvación. Y voy a leer, finalizando esta exposición del párrafo 1, que nos ha llevado 2 domingos, el párrafo por completo. Dice, párrafo 1 del capítulo 1 de la Confesión de Fe: las Sagradas Escrituras constituyen la única, eso creemos. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Fundamental, párrafo 1 de la Confesión de Fe.